Hablemos de... ¿Qué tal, amigos televidentes? Nuevamente tenemos la oportunidad en este segmento Hablemos de. Esta oportunidad con el profesor Gonzalo Jaramillo Moreno. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos, amigos televidentes. Estamos en el domicilio del profesor Gonzalo Jaramillo Moreno, quien en esta oportunidad es nuestro invitado especial. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, licenciado Julio Ayala, distinguido periodista que labora en el canal Salance Visión. Gracias por esta entrevista y bienvenido a esta humilde choza que es la suya, y estoy a las órdenes para dialogar lo que crea conveniente. Muy gentil, Gonzalito. Vamos a entrar en camaradería, porque usted sabe que esa es nuestra idiosincrasia de nuestra tierra. Hemos tenido la oportunidad de conocernos, de saber quiénes somos, cómo nos hemos forjado, cómo hemos crecido, y a veces los títulos sí, en ciertos casos no son los que mandan, sino la forma de ser de la persona. Yo le agradezco bastante, mi estimado Gonzalo, en habernos aceptado aquí en su domicilio. Comencemos preguntando, ¿quién es Gonzalo Jaramillo Moreno? ¿De dónde viene y quién forma su núcleo familiar? Bien, Julio, usted conoce muy bien. Mi padre, pues, era un lojano de profesión militar llamado Amadeo Jaramillo. Los padres de él fue pues don Antonio Jaramillo Egas y la madre doña Carmen Alegría Jaramillo Alvarado. Mi mamá se llamaba Sara María Moreno Jaramillo, cuyos papás era don Joaquín Moreno Sánchez y doña María Inés Jaramillo Almeida. Eso pues podríamos decir haciendo un pequeño árbol genealógico para no adentrarnos mucho más, ¿no? Y de la unión de estos dos seres, de mi padre y mi madre, pues salimos 7 hermanos. La primera, María Inés Jaramillo, viuda de Uvidia; José Francisco Jaramillo; Milton Jaramillo. Quien habla, estoy dándole en el orden cronológico, quien habla, Gonzalo; Wilson Jaramillo Moreno; Pío, que es en honor a mi tío abuelo, el nombre de Pío. Pío Alvarado. En honor de mi tío abuelo, Pío Jaramillo Alvarado. Y la última, Carmen Alegría Jaramillo, también en honor de mi abuela, asimismo lojana, Carmen Alegría. Bueno, cada uno de nosotros hemos formado nuestro hogar y creo que con la sencillez del caso y la humildad respectiva hemos salido y nos hemos desenvuelto. Nuestro afán de todos ha sido siempre el servicio a la sociedad, vivir en comunidad. Cada uno pues nos hemos desenvuelto tratando siempre, en todo momento, de mantener en alto el apellido que llevamos. Usted ya nos manifestó quiénes conformaron su hogar. Como usted estaba relatándonos un poco la conformación de su hogar, ¿con quién lo hace? Yo lo hago pues con doña Blanca Cecilia Castro Chávez. Allí pues tenemos nuestros 3 hijos. El primero se llama, le decimos tocayo porque lleva mi nombre. Luego pues que es el médico, que creo que la ciudadanía lo conoce muy bien. La segunda es Tania Pamela
que también es odontóloga. En la actualidad vive en la ciudad de Azuntaki, donde tiene su consultorio. Y el tercero es Amadeo Gustavo, que también profesional, se graduó en la Universidad Católica de técnico en informática. Ese pues es el núcleo, digamos. El núcleo familiar, el núcleo familiar. Lo que se dice la harina y otro costal, Exacto. El costal de Gonzalo Jaramillo. Es el núcleo familiar de la familia Jaramillo Castro. Bueno, Gonzalito, sus estudios, ¿dónde los inicia? ¿Quiénes fueron sus profesores? Si usted los puede recordar. En ese tiempo, la única institución educativa que había, digamos, en preescolar es el Jardín 31 de Octubre. ¿Usted pasó por ahí? Claro. Fui alumno del Jardín de Infantes 31 de Octubre. Recuerdo claramente quiénes eran nuestras profesoras, por decir, la señorita Blanca Mosquera, una señorita Noemí Muriel. Ya. Creo que había una señora profesora de música, que no recuerdo bien el nombre, pero para darle a entender que pasé eso sí, el primer ciclo, hablemos pues del Jardín de Infantes, aquí en el 31 de octubre. Podríamos hablar tal vez como una pequeña anécdota, si es verdad que nací en Tulcán, pero viví toda la vida en Otavalo. O sea que usted es de la frontera. Yo soy de la frontera, pero posiblemente un mal hijo de la frontera, porque tengo el honor y el orgullo de decir que soy otavaleño. Todo el mundo lo hemos conocido de esa parte, mi estimado Gonzalo, de Gonzalo Jaramillo, como sus hermanos, su familia ha pasado por aquí, pero esta sí es la novedad, amigos televidentes, es lo que vamos conociendo de las personas en este segmento. Todo el mundo dice Gonzalo Jaramillo, un otavaleño, pero un otavaleño de chulito, de corazón, porque su luz lo vio en la hermana ciudad de Tulcán. Pero le puedo decir algo, mi querido Julio, tal vez soy más otavaleño que los propios otavaleños nacidos en esta tierra bendita de Otavalo. Bueno, por la edad tal vez... No se crea, porque la verdad es que cuando yo he estado lejos de Otavalo, es cuando más he sentido el sentimiento de otavaleñidad. Si a un paisano indígena lo encontraba en la calle, yo me acercaba, les saludaba y le decía, ¿de dónde eres? De Otavalo. Como yo fui a iniciarme profesionalmente en la costa, concretamente en Chone, les encontraba y les decía, ¿de dónde eres? De Otavalo. No creo que seas de Otavalo, porque has de ser de Peguche, de Irumán, de Agato. Ah, ¿y vos por qué sabes? Porque yo también soy otavaleño. Yo siempre he sentido orgullo de ser otavaleño. Por eso digo, y que me perdonen, más otavaleño que los propios otavaleños de nacimiento, porque muchos critican la labor de los otavaleños residentes en Otavalo y nunca hacen nada por Otavalo. Bueno, vamos a tomar esto como un abrebocas nada más, porque después entramos a eso. Continuemos con una escala progresiva de sus estudios en el jardín, en la escuela. En la escuela inicié mi primer grado en la escuela José Martí, con un distinguido maestro llamado Hugo Garcés. Con él tuve primero, segundo, tercero y el primer trimestre de cuarto grado, cuando ya vino a ser mi profesor el señor Osvaldo Tuapanta Cadena. Y lo que es la vida, vea, fue mi profesor primario, luego mi autoridad como supervisor y después compañeros supervisores. Esa es la realidad. Exactamente, ese es el tema, ¿no? Que nos vaya comentando las anécdotas que han ido pasando en la edad de estudiantil. Nos conocimos, fueron profesores, también tenemos nosotros situaciones en ese... Luego en quinto
y sexto grado, que practicaban la técnica maestros asociados, ahora que ya conozco las técnicas de la educación. Era mi profesor de física y química, recuerdo, un distinguido maestro también, don Gustavo Adolfo Muriel. También otro maestro que me daba moral y urbanidad, don Jaime Urbano Alomía. No fue mi profesor, pero trabajaba en la Escuela Martí, don Hugo Andrade Enríquez, que todavía vive y es mi vecino. Como director, pues recuerdo allí había un señor Espinosa, que creo era de la ciudad de Ibarra. Digamos, pues de primero a sexto estuve en la Escuela José Martí. ¿Y compañeros de aula de la escuela o compañeros de escuela? Bueno, no quisiera dar el nombre de un compañero mío de primer grado, pero sí una pequeña como anécdota, podríamos decir. Era el más grande de primer grado, ya era un hombre. Y estando en primer grado, le tocó al cuartel. No, por eso es que no quiero dar el nombre, ¿no? Bueno, mucho más, casi no recuerdo, había un compañero, Adolfo Almeida, que creo que vivía por La Joya, un indígena Traves, Guillermo Sánchez. No tengo. El profesor Sánchez, tal vez, de Guillermo Sánchez. Claro, el profesor. Desgraciadamente no se me ha traspapelado porque yo tenía la lista de los compañeros de primer grado, que posiblemente éramos unos 35 o 40 compañeros, pero habíamos terminado la primaria, creo que unos 15 o 20 máximo. ¿El resto qué sucedería? De eso sí ya no respondo. ¿Y de esos 15 tal vez de alguien que recuerde más? Vuelvo a decirle Guillermo Sánchez, creo que también Jorge Alvarado, Jorge Narváez. Había un compañero, Honorio Proaño, unos proaños altos, nomás que vivían por la estación del ferrocarril. Tengo la lista y cada vez que me pongo a revisar mis papeles encuentro esa lista y les identifico todavía en mi mente. Una mente fotográfica, es decir, en mi mente le tengo la fotografía de mis compañeros que iniciamos el primer grado de la Martí y los que terminamos el sexto grado de la escuela. ¿Y en el colegio? En el colegio inicié los primeros años, primero, segundo, tercero y cuarto curso del Colegio Nacional Otavalo. Bueno, pues tuve distinguidos maestros. En esa época llegaron 3 distinguidos maestros que no fueron de aquí de Otavalo, pero sí dejaron el buen nombre como maestros. Podría citar, perdone usted, en primer puesto al distinguido padre suyo, don Homero Ayala, que nos daba química, el señor Lauro Samaniego, que nos daba inglés, y creo que era Homero mismo, Mancheno, que nos daba físico. Y, aquí hay una equivocación, mi padre fue Luis Rogelio Ayala. Eso, ya. Pero Homero es... Homero Mancheno era el profesor de física. Sí. Y tuve pues distinguidos maestros, diga usted, como don José Ignacio Narváez, como don Víctor Alejandro Jaramillo, don Alberto Males. Llegó como licenciado y luego se graduó de abogado el doctor César Villasís, un distinguido maestro y amigo de los estudiantes. Don Gonzalo Nicolalde. Había un señor que vino también, creo que era de Cuenca, si no mal no recuerdo, el señor Ramírez, Luis Felipe Ramírez, tengo idea que era un señor alto nomás. En esa época, ¿quiénes fueron sus compañeros de aula o de colegio? Recuerdo mucho Jorge Vaca, que fue un distinguido militar y tuvimos mucho que ver en la presidencia de la República de don José María Velasco Ibarra, cuando él fue jefe de los edecanes en la presidencia. Yo llegaba a la presidencia
y cuando me desconocía la guardia, porque lógicamente no están siempre en la puerta los guardias, con doña Paca Vergara, una distinguida señora que trabajó por Velasco Ibarra y trabajaba en la presidencia de la República, me hacía pasar por un paso, perdone la redundancia, secreto, que justamente caía al cuarto de los edecanes, ¿no? Jorge me decía, ya estás aquí. Ya, Jorge, voy a hablar con el excelentísimo señor presidente de la República. Una de las tantas veces que llegué a la presidencia le enseñé en mi biblioteca la fotografía del doctor José María Velasco Ibarra, que creo que fue el único y tal vez no se repita como Velasco Ibarra en calidad de presidente de la República. Sus consecuencias, la historia sabrá hablar. Me obsequió él en persona y me dijo, profesor, quiero que conserve este óleo mío. Y usted ve que lo tengo en un cuadro. Su trayectoria en el Colegio Otavalo. Luego fui al Colegio Normal Juan Montalvo a obtener el título de bachiller en Ciencias de la Educación, que así se llamaba. El título nos daban así, bachiller en Ciencias de la Educación, donde también tuve la oportunidad de conocer a un distinguidísimo maestro que ocupó muchos cargos públicos, escribió muchos libros pedagógicos, didácticos, don Julio Tobar Vaquero. ¿Quién no va a recordar la valía de ese hombre? Al menos yo tuve la suerte, a pesar de la diferencia de edad, de ser un amigo casi íntimo de don Julio Tobar Vaquero. Piense, mi querido Julio, que viajaba yo a Quito a encontrarme con don Julio en el Salón Palatino. Tomábamos un tinto, un capuchino, con el famoso coñac Pedro Domé, sus 3 o 4 turnitos de tinto. Don Julio, me voy a Otavalo, vaya chiquito, vaya. Desde ella le decían ya chiquito. Sí, siempre me dijo sí, ¿no? Yéndose en contra de mi talla. Bueno. A propósito, usted nos manifiesta que realizaba ese tipo de viajes. ¿Cómo eran esos viajes bueno, en ese tiempo? Diga usted, cuando estudiantes, pues lo que más viajábamos en camión, recuerdo tenía el señor Pedro Rueda, un camión y que manejaba el cuñado, que lo veo aquí en las calles, don Alberto Buitrón, él manejaba. Salíamos de aquí a las 2, 3 de la mañana y estábamos llegando 6, 6 y media de la mañana a bañarnos porque era el camión hecho de 2 pisos. En el primer piso iban chanchos y arriba los otros chanchos que éramos estudiantes, ¿no? Pero así nos acomodábamos. En ese tiempo todavía no había el ferrocarril, el tren. Bueno, sí había, pero no viajábamos en eso, porque sí en el bus, en el camión hacíamos 3, 4 horas. En el ferrocarril hubiera sido para faltar casi toda la semana, ¿no? Esa era. A paso de tortuga. A paso de tortuga, ¿no? Esa era una realidad. Válgase la oportunidad de que también conocía, antes de decir lo que le iba a manifestar, a un distinguido tabaleño también, don Tomasito Rivadeneira. Creo que el Juan Montalvo y el país no ha de haber tenido otro profesor de la especialidad de metodología de matemáticas como era don Tomasito Rivadeneira, que todo el mundo lo trataba con cariño, con el diminutivo, y la sapiencia que tenía también ese hombre. ¿Usted puede recordar compañeros de esa época? ¿Cómo no? Claro. Como tabaleño. Verá, nosotros, por ejemplo, recuerdo Estuardo Andrade Sandoval, que estaba en el 6º curso B y yo en el 6º curso A. Pero en los cursos inferiores había pues Fausto Orbe, Bolívar Andrade, los hermanos Páez,
Raúl Maya, tengo entendido también, Jorge Cifuentes. Y a este grupo también se sumaban los de Cotacache. Por decirle algo, hicimos para nosotros y para Otavalo, hicimos la primera posta de querendones a la tierra, los estudiantes montalvinos, por el 31 de octubre. Y como fue un día entre semana que cayó el 31 de octubre, tuvimos que pedirle permiso a la autoridad respectiva, en este caso a nuestro distinguido paisano, don Julio Tovar Vaquero, que era el rector del Juan Montalvo. La gentileza de los paisanos estudiantes hicieron que yo dirija el grupo. Entonces tuvimos que entrar y yo hablé en el rectorado con el señor rector y le presenté el oficio pidiendo licencia, y recuerdo tan claro, con esa elegancia, con ese garbo que sabía hablar ese maestro, dijo entre comillas: chiquito, les felicito, vayan, tienen mi permiso, porque la tierra nunca está lejos. Desde ahí ya comienza. Y no olviden que eso lo cogieron como eslogan después para la caminata Mojanda Arriba, pero cuyo autor de esa frase célebre para los otavaleños es don Julio Tovar Vaquero. Esa posta, pues teníamos que salir a las 2 de la mañana desde el local del colegio. El municipio nos proporcionó una volqueta manejada por don Humberto Beltrán. Debíamos salir a las 2 de la mañana, pero desgraciadamente don Humberto se nos había perdido en Quito, se fue a asomar a las 4 de la mañana, en que estábamos listos todos los estudiantes para salir en la posta. Así fue. Cada estudiante corría 2 kilómetros. Y habían muchos que decían: Gonzalo, señor Jaramillo, me repito. Y era como se repetían. Imagínense que llegamos acá a Buenos Aires a las 10 de la mañana. Fue una posta pero preciosa. Pero el que más corrió fue Gonzalo Jaramillo. De la esquina de la casa de don Víctor Alejandro Jaramillo a las gradas del pretil municipal, donde nos esperaba el señor presidente de la ilustre municipalidad, el ingeniero Luis Rosanía Dávila y los señores concejales. Es que ahí tal vez no consideraron de que los pasos eran chiquitos. No, era el más importante porque tenía que entregar la posta al señor presidente. No, entonces, por eso corrió más. Por eso es que corría. Para que no esté cansado. Exacto. Entonces viene aquí una pequeña aclaratoria. En un libro que se publicó aquí, creo que en la Casa de la Cultura, daban a entender que los estudiantes otavaleños, cadetes de ese entonces, del Eloy Alfaro, habían hecho la primera posta. Yo me había preocupado y alguien me decía: no. Lo que pasa que en esa época los estudiantes, los cadetes del Colegio Militar Eloy Alfaro, hacían marchas forzadas que llamaban a diferentes partes del país, y una de esas habían hecho coincidió que habían hecho un 31 de octubre a Otavalo, pero no era posta realmente de querencia a la tierra como hicimos los estudiantes del Juan. ¿En qué año más o menos? Eso fue el 31 de octubre del 58. Bueno. Perdón, del 57. Tenemos este relato, vamos a complementarle luego de lo siguiente. Usted terminó sus estudios ya en el colegio, porque estamos hablando en el colegio Juan Montalvo. ¿Dónde se inicia sus primeras, llamemos, sus primeros pasos dentro de lo que es el magisterio? Mire, yo siempre solicito, pido y he practicado yo la gratitud. En ese entonces trabajaba en el Ministerio de Educación una distinguida maestra otavaleña, doña Beatriz Vázquez Fuller.
Y ya, cuando yo le solicitara que me ayudara a conseguir un cargo, primero me ofreció un cargo en Riobamba, en Misión Andina, pero la ambición de muchacho. Dije, bueno, si es la primera vez que le pido que me ayude y ya me ofrece un cargo en Riobamba, dije, luego me ha de dar en Otavalo. Pero qué difícil trabajar en Otavalo. Algún momento me manda a llamar y me dice, quiero que se vaya a Chone. Yo no sabía ni dónde queda Chone, ¿no? Se le borró del mapa. Borrado del mapa, no tenía idea. Bueno, entonces le llamó a un doctor Julio Ayala. Le dijo, Julio, presta la terna que han mandado de Chone, pero se reían entre ellos porque decían, qué monos, ¿no? Han mandado una terna con 9 nombres. Terna se entiende de 3, pues, ¿no? Entonces don Julio Ayala decía, a ver, este chonero no, este mono no, este chonero no, este mono no, oh, que se vaya nuestro mono. Y así es como me dieron el primer nombramiento a Chone a trabajar en la escuela Juan Montalvo, anexa al normal Eugenio Espejo de Chone. Así, este es el modus operandi, ustedes ya conocen de este segmento, y también tenemos que dar paso a nuestros auspiciantes. En Otavalo, El Ejecutivo, lo mejor en ropa formal para damas, caballeros y niños. La elegancia y el buen gusto en El Ejecutivo. Camisas de marca Rex, Manhattan, John Henry, Van Shoes, El, Dino Roll. Pantalones de casimir y gabardina. Corbatas con una variedad y gama de colores. Calzado casual y cómodo. Ternos, abrigos y trajes formales. Elaborados a su medida y en telas importadas. El Ejecutivo, en la calle Roca y Colón esquina. Visítenos. Monster TV Music. Monster TV Music. Otavalo ya cuenta con lo mejor en televisión mundial por cable, cine, noticias, deportes, cultura, música, ciencias y programación infantil. Continent TV, 24 horas al día. Continent TV, un cable otavaleño para otavaleños. Gracias, amigos, por darnos el tiempito que siempre es importante para nuestros auspiciantes. Continuemos con el profesor Gonzalo Jaramillo. Usted, Gonzalo, nos ha manifestado cómo llegó a la escuela en Chone. ¿Qué grado les repartieron? ¿Cómo les recibieron? Bueno, le voy a decir algo importante, lo que me pasó en el viaje, en el primer viaje que me fui a Chone. Por coincidencia, mi mamacita me dio los medios necesarios y viajé en avión a Manabí. La primera vez que viajaba en avión y por primera vez que me iba a Manabí. Pero bueno, pues yo casi no podía ni asegurarme el cinturón ni cosa parecida. Pero usted sabe que entre las 3 bancas, 3 asientos hay un espacio en el avión y acá. Entonces yo iba justo en el filo de un área, hablemos del avión, y al otro filo iba una monja que me quedaba viendo y a los 10 minutos más o menos de vuelo me dijo, jovencito, ¿a dónde se va? A Manabí, madre. Serio, serio, ¿no? Ya sé, el vuelo es a Manabí, allá nos vamos. ¿Qué es, comerciante? No, madre, soy profesor. Ah, ¿y de dónde es? Soy de Otavalo.
Oh, se zafó el cinturón y se lanzó a darme un abrazo. Y le dije, madre, ¿y usted es de Otavalo? Sí, yo soy de Otavalo. ¿Dónde vive, jovencito? Yo soy del barrio San Blas. Coincidencia, yo también soy del barrio San Blas. ¿Qué apellido es, madre? Soy de apellido Buitrón. Bueno, no me venía a la memoria ese apellido. Y para hacerme conocer de quién era, me dijo, ya le voy a hacer recordar. Frente a la iglesia de San Francisco hay una familia Buitrón, son mis hermanos. Y por más señas nos conocen como las Pararanas. Bueno, yo desconocía totalmente, llegamos a Manabí, pero había sido una madre de mucha importancia en Manabí. Había sido rectora de uno de los mejores colegios de Portoviejo. Llegaron al aeropuerto algunos automóviles a disputarse para llevarle a la madre al colegio. Y la gentileza de la madre pues dijo, cogió a un señor y le dijo, por favor, a mi paisanito me lo lleva a un buen hotelito de aquí, porque viene a trabajar aquí en Manabí. Y así fue, me llevó, y verá, cuidado con cobrarle. Me llevó y nada más y nada menos que me había dejado en el Manabí Hotel, en ese entonces, el mejor hotel de Portoviejo. Llegué viernes, no me posesionó el señor director provincial de educación porque me indicó que debo ir a posesionarme donde el rector del Normal de Chone, porque la escuela que iba a trabajar era anexa. Entonces, pues fue viernes, me dije, me voy, me quedo aquí, me voy domingo. Pero a mediodía del domingo que pedí la cuenta en el hotel, casi me desmayé, porque no hubiera tenido dinero ni para regresarme a Otavalo, ni para avanzar a Chone. Casi se me fue todo en pagar en el hotel, por la bondad de la madrecita paisana. Bueno, eso sí, todo otavaleño tiene esa gentileza de manejar el sentimiento de otavaleñidad. Una madrecita muy buena. Bueno, pues así llegué a Chone y a su pregunta que hacía, me fui, me presenté ante el rector, me posesioné. Me fue el vicerrector a dejarme en la escuela. En la escuela pues éramos 18 profesores, incluido yo, pero el único serrano, ¿no? Al tercer día me hicieron una pequeña fiestecita de buena llegada, me auguraron éxitos y que querían que sea un chonero más. Pero yo veía disimuladamente que estaba una guitarra al lado. Después de la comida que me dieron y una copita, comenzaron las mujeres, porque la mayoría eran mujeres, que toque, que toque, que toque. Habían creído que yo era pariente de Julio Jaramillo y que sabía tocar y cantar, pero yo no me amilané en ningún momento. Cogí la guitarra y le tocaba, y le tocaba, y le tocaba la guitarra, hasta que don Mariano Andrade Pulido, que era el director de la escuela, me dijo, profesor, pero entone, ustedes me dijeron que toque, le estoy tocando, porque no sé ni entonar ni cantar. Fríos. Frío, pues no. Así es como me inicié en la escuela Juan Montalvo, anexa al Normal Eugenio Espejo de Chone. Luego pasé. ¿Estuvo ahí en Chone? Estuve más de 8 años, ¿no? Luego pasé a trabajar en el Normal como profesor de matemáticas. Ahí en el Normal de Chone, a reemplazarle a un distinguido maestro del Normal de Rubio, que no sé por qué fue a dar de profesor en Chone, pero regresó al Normal de Rubio a seguir siendo el profesor de matemáticas. Tengo algo que enseñarles por decir, no sé, no me caractericé por ser un poco estricto, y tengo aquí algo que yo no miraba, parentela de los profesores ni de las autoridades, sino rendimiento de mis alumnos. Así es como algún momento tuve un pequeño problema y el ministerio, y coincidencia, vea, y coincidencia,
firmaba don Julio Tovar Vaquero, director general de educación, y el que me transcribía el oficio era otro otavaleño, don Rafael Pavón Mejía, que era el rector del Normal. Entre las cosas decía más o menos: al respecto tengo a bien manifestarle que este ministerio ha tomado debida nota sobre las medidas arbitrarias por usted, a fin de establecer la verdadera posición de dicho profesor frente a su materia, pues las encuestas aplicadas demostraron que la mayor parte de los alumnos están conforme con el método de enseñanza empleado y que la situación de la alumna Elba María Carreño, alumna del tercer curso, es francamente insalvable. Atentamente, Dios, Patria, Libertad, Julio Tovar Vaquero, director general de educación encargado. Eso era dirigido al rector del Normal. ¿Qué sucedía? La chica era sobrina de la vicerrectora, pero no rendía para nada y tuvo que perder el año. Entonces, pues mi rectitud era rendimiento y rendimiento. Pues al darme este oficio decía ese distinguido maestro, don Rafael Pavón Mejía: es como si fuera un nombramiento para usted, Gonzalo. Yo quisiera hacer algo, referirme algo a ese distinguido maestro, don Rafael Pavón Mejía. Hubo un momento en que me llamó al rectorado y me dijo: Gonzalo, quiero que me acompañe a Guayaquil. Había recibido una invitación del colegio Leonidas García y de la universidad donde él había sabido trabajar. Fuimos al colegio normal Leonidas García de Guayaquil, que había sido vicerrector, y entre tantas frases de elogio para don Rafael Pavón, decía: Rafael Pavón no se ha ido a Chone, lo hemos prestado, porque las enseñanzas, la sapiencia de Rafael estará siempre aquí en Leonidas García, decía el rector de Leonidas García al rendirle homenaje a don Rafael. Luego pasamos a la universidad de Guayaquil. Allí le pusieron un anillo, agradeciéndole los servicios prestados a la universidad. Y resaltando los valores que tenía ese hombre. Por eso es que en mi mente están maestros, muchos maestros, pero la querencia, la simpatía, usted sabe, digo, pues don Julio Tovar Vaquero, don Tomás Rivadeneira, distinguido maestro también, don Rafael Pavón Mejía, que quisiera que la ilustre municipalidad haga justicia a estos hombres. ¿Por qué no erigir un monumento? Piense que aquí al lado, en la avenida, frente a la universidad, ya hicieron honor a otro distinguido maestro, a un distinguido indigenista, como mi tío abuelo Pío Jaramillo Alvarado, y con justicia levantaron un monumento al doctor Gonzalo Rubio Orbe. Qué importante que fuera que también reconocieran a estos hombres que estoy mencionando. Esa sería una posición de la ciudadanía, considero yo, hacer una solicitud al municipio de este reconocimiento para ilustres otavaleños, que en algún momento salió ya unos artículos en el sentido de que faltan homenajes a otavaleños de valía, de distinguida presencia, no solamente a nivel cantonal, provincial, sino a nivel nacional y hasta internacional. Gonzalo, usted pasa sus años en Chone, cumple un ciclo. Ese ciclo se termina, ¿y dónde avanza Gonzalo Jaramillo como profesor? Bueno, mire, acabé de decir, bueno,
para mí el rendimiento era la justicia que yo hacía a los alumnos. Hicieron huelga en el normal. Nuestros ex alumnos. Y según ellos nos mandaron sacando a 12 profesores serranos. A 12 profesores serranos. Pasamos un mes a servicio del Ministerio de Educación, pero ya sin sueldo. Y recuerdo tanto don Carlos Romo Dávila, director nacional de educación, me llamó un día y me dijo: profesor, ¿quiere regresar a Chone? Hemos estudiado su expediente y usted no tiene problema. He sido un poco rebelde, Le dije: señor director, si Chone no ha querido tenerme, mal podría regresarme. Bueno, ya le voy a buscar otra oportunidad y allá tendría que irse. Asimismo me mandó a llamar y me dijo: profesor, ¿de dónde me dijo que era? De Otavalo. Váyase a Otavalo. Pasaba el profesor Néstor Jaramillo, pasaba de secretario al Colegio República del Ecuador, y en reemplazo de él vine a la escuela 10 de agosto. Por allí quise también enseñarle a usted la copia de un telegrama que me dio el director nacional, que decía más o menos así: Dire Educación Imbabura, profesor César Guerra Dávila, era director de educación. Sírvase extender nombramiento a profesor Gonzalo Jaramillo, escuela 10 de agosto, que va en descenso, en reemplazo del profesor Néstor Jaramillo, que pasa al Colegio República del Ecuador en ascenso. Así es como llegué a la escuela 10 de agosto. ¿Y ese descenso qué es lo que significaba? O sea, la categoría... La categoría de secundaria a primaria, ¿no? Ya. Y el otro en ascenso, de primaria a secundaria. Exacto. Así es como trabajé ahí 2 años. Hice muy buena camaradería, nos llevábamos muy bien. Les hacía una que otra travesura. Entre esas me acuerdo, por ejemplo, era profesor de carpintería don Gabriel Beltrán, que quitado los lentes, bueno, no veía, al menos como tenía un ojito de cristal. Yo le robaba los lentes y siempre me culpaba a mí, pero tenía razón, él. Pero algún momento jugábamos vóley y éramos bien vestidos. Fui ese día con terno negro. Don Gabriel me había robado el pantalón y me cose en la máquina del portero, que era sastre, el pantalón, las mangas del pantalón con hilo negro. Pantalón negro, encuentre para zafar ese cosito. Bueno, y una vez, pero era pura camaradería, lo que parece que en la actualidad ya no existe. Paso los 2 años en la escuela 10 de agosto. Algo importante, los primeros días, porque solo estuve 2 años, 1 mes. Llegué el 15 de junio a la escuela y acostumbrado a tratar señores, señoritas al normal, ¿no? En el normal. Les decía a los niños de primer grado que me dieron de pies, niños, ¿cómo es, señores, señoritas? Los muchachos, ya estaba arreglado también. En el reparto de grados, don Humberto Flores me quiso votar el primer grado. Tuve que decirles: por favor, déjenme adaptar. Vengo de trabajar en escuela anexa como esta y en el normal de Chone, embrutecido en las matemáticas, porque me llegó a gustar mucho las matemáticas, y con gente mayor, porque mire, permítame que lea aquí algo. Decía, del 65 ha sido este. Señor profesor Gonzalo Jaramillo Moreno, presente. De acuerdo al artículo 9, numeral 15 del Reglamento General de Segunda Educación, este rectorado se permite solicitar su gentil colaboración para dictar las clases de metodología de matemáticas en 5º y 6º curso regular y matemáticas en el 5º curso de capacitación. La retribución económica sobre el trabajo se realizará de acuerdo con lo que establece la ley. Llamaba el rector. Así es como también me debo contar una pequeña anécdota.
Allá iban al normal a mejorar el título los profesores en ejercicio, pero que no tenían el título de docente, sino que eran bachilleres en humanidades modernas. Y así llegó una paisana de San Pablo, había tenido ya 5 o 6 años de servicio, pero fue a mejorar el título, llamaban el curso de capacitación, como dice el oficio. Algún momento estuve encargado del internado y se acercó la paisana, me dijo: señor Jaramillo, somos paisanos. ¿Y usted de dónde es? De San Pablo. Mi paisana. ¿En qué le puedo servir? Vea, señor Jaramillo, no me alcanza el sueldo que gano, porque tengo que pagar al sustituto y acá, a ver si me da consiguiendo la comida en el internado. Es una orden. Me fui donde el señor rector, que era ya don Rafael Pavón. Se trata de esto, señor rector, en el rectorado, verá cómo llegamos a hacer amistad. En el rectorado era señor rector y señor profesor. Afuera éramos por el nombre. Señor rector, se trata de esto. Hable con la colectora. Hablé con la colectora, que encantado, desde el lunes que come en el internado. Pero el segundo día vi que la señora, pues era señora, comía con una urgencia, después de que había indicado que por lo menos los que se sientan en la misma mesa se levantarán cuando terminen de comer los de la mesa. Pero le vi que comía bastante rápido y se levantó, y yo parado en la puerta y dijo: perdón, salió. Le llamé y le dije: señora, se acabó su internado, porque usted, como maestra que dice ser, debió haber dado ejemplo. Entonces a los compañeros les había dicho: profesor nomás es, mi primo es el rector, del mismo apellido, pero no tenían ninguna parentela, ¿no? Bueno, y qué mala pata, pues yo era profesor de matemáticas de la señora. Entré, después del incidente ese, entré al curso, todo el mundo se ponía de pie y la señora se quedó sentada. Yo no les dejé que se sienten, hasta que había un señor profesor Silvio Barberán, un distinguidísimo maestro de Bahía, que fue a mejorar el título, nada más. O sea, señora, amigo, háganos sentar. Si la señora no se pone de pie, no se sienta nadie, por respeto a ustedes, aunque no a mí. Entonces, con una dificultad tremenda, se puso de pie, quiso ponerse de pie, y dije: ya, siéntese. Pero el profesor que quiere molestar, también molesta. Así es. Al otro día: señora, la lección. No sé, señor. Era más serrana que los propios choneros, más cerrada que los propios choneros. Tiene 0, señora. Ni siquiera le ponía. Al otro día: señora fulana de tal, la lección. No sé, señor. El señor Silvio Barberán me cogió, me dijo: señor Jaramillo, no sea cruel. Le va a hacer perder el año a mi colega. Todos los profesores respetábamos a ese señor alumno. Le dije: vea, don Silvio, si no está anotado. Pero dígale que en presencia de ustedes pida disculpas. Entonces, la clase siguiente: señor Jaramillo, yo le ruego, reconozco que me he estado portando mal. ¿Podría disculparme? No se preocupe, señora, siga. No, se acabó el problema. Se acabó. Antes debíamos decir nosotros: me cogió el diente, o me así era. Pero qué importante. Mire, en la calle Guayaquil, en Quito, me encontré a los 10 años y más, y vi que se cruzó la calle, y yo dije: esta me va a tratar mal. Dijo: señor Jaramillo, a los años que nos encontramos, qué lindo saludar con un maestro. ¿Y usted dónde trabaja? Soy rectora de tal colegio. Había sido rectora de un colegio de Quito, pero le había servido lo que le había llamado la atención. Estamos en esta parte que es interesante, sus anécdotas. Ya eso, al finalizar ya su estadía en Chone, porque según lo que acaba de manifestar,
o lo que entendí, es de que hicieron una revuelta estudiantil, una insatisfacción de la presencia de ustedes. ¿Eso fue motivo para que su regreso en Otavalo? Claro, claro. En Otavalo, en la escuela 10 de agosto, cumple sus 2 años. ¿A dónde va? Un grupo de amigos que éramos muy aficionados a los gallos. Podría citarles yo. Formábamos un grupo muy simpático. A la cabeza era don Ernesto Beltrán, don Augusto Rodríguez, Adolfo Muriel, Lauro Samaniego, Nelson Orbe, mi hermano Pepe, Gabriel Rojas, doctor César Villasís. Éramos 12. Vino la campaña política. Por un lado, candidato el doctor José María Velasco Ibarra, y por otro lado, Frente Democrático Nacional. Porque no olvide, Julio, que en esa época todavía no había ley de partidos. Entonces había seguimiento a la persona. En este caso, el grupo de galleros, todos coincidimos en seguirle al doctor José María Velasco Ibarra, ¿no? O sea, ahí comienzan ahí comienza políticos. Mi vida política. No había partido velasquista. Le seguíamos al doctor Velasco Ibarra. Así es que como alguien toma la posta en llamar a la gente simpatizante de Velasco Ibarra y me van llevando. Era de ver colosal. Perdone usted, con su distinguido suegro, don Augusto Rodríguez, que lo apreciábamos todos. Por allá, Samaniego por allá, doctor Villasís por otro lado, repartidos. Don Ernesto Beltrán, yo lanzo de candidato para que dirija la campaña a un profesor que ha hecho quedar bien a Otavalo. Bueno, me puse en las alturas, como es el profesor Gonzalo Jaramillo. Este grupo, pues, uno por acá, respaldo la idea de don Ernesto Beltrán. Por acá salía don Augusto Rodríguez, respaldo la idea de Ernesto Beltrán. Ya, está en consideración de la asamblea, en lo que era el salón, que es ahora pues de la artística. Ahí nos reuníamos. Ahí funcionaba la radio Turismo. Entonces, no hubo más candidatos. Así me designaron jefe de la campaña de Velasco Ibarra del quinto velasquismo. ¿En el quinto velasquismo? En el quinto velasquismo. ¿Ganó Velasco? Hice una amistad con un distinguido amigo, el doctor Germán Alarcón Jaramillo, de Ibarra. Muy amigo de él, con el señor ministro de Educación, que después me llegó a apreciarme muchísimo también, el doctor Hugo Larrea Benalcázar. Algún momento me mandaron a llamar los dos. Fui con Germán Alarcón al ministerio. Germán, el ministro, me decía: Gonzalito, le he mandado a llamar para esto. Yo no sé qué estuve. Ya tenía más de 30 años. Pero le dije, Huguito, cuando me decía Gonzalito, yo le decía Huguito. Cuando me decía profesor, yo le decía señor ministro. Me daba el nombramiento de director provincial de educación. Yo no le acepté. No le acepté y no le acepté al doctor Hugo Larrea Benalcázar, ministro de Educación, que después fue ministro de Gobierno, donde conseguía algunos carguitos para la gente de Otavalo. Yo serví a Otavalo. Yo no quería nada. Germán Alarcón pone un telegrama y que llega en plena asamblea de los simpatizantes de Velasco. Sírvase presentarse en mi despacho, fin, retire nombramiento. Yo había un señor Galo Pérez, que la mamacita tenía una tienda frente a la gallera. Galito, venga, no sea malito, tome los pasajes, váyase donde el doctor Germán Alarcón Jaramillo y retire un nombramiento de acuerdo a este telegrama, vaya ayer. Y había sido de supervisor de educación. Sin embargo, tenía cierta duda. No sé si usted recuerde de mi primo
que fue profesor en la escuela José Martí, Carlos de Alzamora. Fui, Carlitos, tengo este nombramiento, ¿qué le parece? Él un poco caliente me dijo, posesiónate, lo que te están reconociendo es tu vida profesional, acepta ser supervisor, director no quisiste ser. Me posesioné como director, como supervisor, donde permanecí 30 años. Realmente en primaria y secundaria como profesor puro, hablemos, estuve 10 años. Y en la supervisión los 30 años consecutivos. O sea, más lo hizo antes que la docencia, lo hizo como supervisor. Claro, más lo hice como supervisor, donde aprendí mucho. Los maestros sí saben, sí tienen mística, sí tienen vocación. Claro, como saben decir en la viña del Señor, de todo hay. No. Y en esto, hablando de todo hay, ya nos picó usted de una parte, hablemos no de un vicio, sino de una sana diversión, los gallos y la política. Sí, pero mire, Julio, yo le amo mi profesión. Algunos me dicen, usted ya no es profesor, se equivocan, les digo. Yo fui 40 años profesor en servicio activo, ahora sigo siendo profesor en servicio pasivo. Dejaré de ser profesor cuando me muera. Así es como he tenido muchas sorpresas. Viajé a Cuba, he estado en Perú, he estado en Chile, he estado en Buenos Aires, he estado en el Uruguay, certificaciones de los diferentes cursos recibidos como especialización. Estos son diplomas, pues no, que nos habían dado, por ejemplo, dice, Encuentro de Educadores por un Mundo Mejor, Palacio de las Convenciones de La Habana, Cuba, Palacio de las Convenciones de La Habana, Cuba, Instituto Montevideo, Uruguay, Pontificia Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile. Es decir, pues me ha dado esa oportunidad de viajar, de aprender, que me ha servido bastante para el desenvolvimiento profesional. Creo que con la sencillez del caso supe desenvolverme donde me ponían. Mire, pues la política me trajo muchos sabores buenos. Mejor no quisiera recortar. Anécdotas de la política. De la política, mire, algún momento me gustaba seguir derecho. ¿No la derecha? No la derecha, me gustaba seguir derecho. Así es como traté de ingresar a la Universidad Central con el título que me dio el normal Juan Montalvo, con el título de bachiller en Ciencias de la Educación. Pero hizo las gestiones para que se me reciba. Desde allí soy muy amigo del doctor Antonio Pozo, que era presidente de la FEUE. Peleó mucho porque quería que se me declare un caso especial para que me reciban en Derecho, pero el secretario de la Facultad de Jurisprudencia dijo que no era posible. Yo le dije, bueno, doctor, ¿y por qué no con el título que tengo? Me dijo, porque los del Juan Montalvo, los profesores, son flojos en filosofía. Yo tuve una audacia. Le dije, doctor, perdóneme, estamos en época de matrícula. Esos jóvenes que están haciendo cola para matricularse, ¿a qué facultad van a entrar? A jurisprudencia. Doctor, quisiera conversar con uno de ellos sobre filosofía. Me dijo, bueno, tal vez usted por su edad sabrá.
Antonio le insistió y no quiso. Yo le dije, doctor, Juan Albornoz se llamaba, doctor, no se preocupe. Después de 2 años, vengo a ser su alumno. Y así es como vine al colegio Jacinto Collahuaso y me entré a 5º curso, siendo ya supervisor. No me de olvidar nunca, don César Guerra era rector del Jacinto Collahuaso. Una noche me manda a llamar al rectorado y él sabía tutear a todos sus alumnos, no, exalumnos. Me dijo, oye Gonzalo, yo tengo aquí un problema. ¿Cuál será, don Cecitar? ¿Cómo te trato? ¿Como alumno o como autoridad mía? Como supervisor provincial que eres. Le dije, don Cecitar, yo estoy aquí en el colegio Jacinto Collahuaso como alumno y se me debe tratar al igual que al resto de alumnos. Porque el resto de compañeros de 5º curso que estoy, ¿qué título van a sacar? Bachilleres en humanidades modernas, especialización sociales. Y así es como me gradué en el colegio nocturno Collahuaso. Y fui a la universidad. En la Universidad Central tengo 2 años de Derecho, pero por la política, que mejor no recordemos por qué. Porque yo viajaba, verá. Usted sí se acuerda más o menos. Yo viajaba todas las tardes de Quito. Cogía el carro a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde estaba entrando a mi aula en la Universidad Central. Pero después, como ya se me mandó de supervisor a Lita, ya tenía que ir a vivir en Lita, ya no podía irme a la universidad, porque en el 86 debía haber sido abogado. Me ha traído sinsabores también, ¿no? O sea, ¿es una parte de la política o es una parte del ejercicio de la supervisión? Política profesional, hablemos así. Claro, política profesional. Porque usted recuerde que servía a Otavalo como concejal. A eso me iba, Gonzalo. ¿En qué época es lo que usted, ya hablamos de que la política ingresó por sus amistades, el juego que no quiere manifestarle, pero le insisto, o sea, que nos cuente esa sana diversión en ese grupo de 12 otavaleños que ustedes acudían a, no sé si hasta ahora parece que ya no, la gallera municipal frente a la artística. Nos están construyendo el puente del mercado 24 de mayo. Sí, pero no le han tocado a la gallera. Y yo le voy a contar algo importante como concejal y la gallera. Algún momento el tocayo de la Torre, qué buena persona que era, me dice, vea Gonzalo, en el Yamor Continental están construyendo una gallera, nos van a destruir nuestra gallera municipal. Como concejal, póngase pues. Entonces fui a Obras Públicas, tengan la bondad, el proyecto del complejo turístico Yamor Continental, ¿consta la gallera? No. Vine en persona acá y prohibí que continúe la construcción de la gallera. Sorpresa, creo que fue a los 6 o 8 meses de lo que prohibí, recibí un oficio firmado por la presidencia del municipio en que me delegaba para que vaya a inaugurar la gallera. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? También no me he de olvidar nunca en mi casa que tenía en la Sucre, porque yo tenía una política. En sí, el término política es pues servicio, el arte de gobernar, el arte de gobernar. Y yo fui al municipio, no a servirme del municipio, sino a servir al municipio. Y le decía de mi casa de La Roca, al lado vivía don Luis Varela, el gordo Varela que le decíamos cariñosamente. Me decía, oye Gonzalo, ¿tú no eres concejal?
Pero bien sabes que soy concejal. Aquí nunca viene a llevarte un carro, ni viene a dejarte un carro municipal. Si yo no he ido a servirme del municipio, le decía. Yo he ido a servir al municipio. Pero sí me serví del municipio. ¿Sabe cómo? Me mandaban de delegado del municipio a los diferentes congresos municipales. Me fui al Congreso de Ibarra, me fui al Congreso de Cuenca, me fui al Congreso de Guayaquil, al Congreso de Machala. En el Congreso de Guayaquil tuve la oportunidad de hacer amistad con el doctor Luis Andrade Galindo, que les dejó a todos los concejales del país boquiabiertos con su oratoria, que fue quien saludó al alcalde de ese entonces, don Antonio Han Namuse. Entonces, ¿cómo me beneficiaba yo? Porque me ha gustado viajar. Y al fin y al cabo, sí es verdad que no nos alcanzaba los viáticos, porque sí nos daba viáticos el municipio, pero también teníamos que poner de nuestra parte. Eso era con lo que yo me beneficiaba, ¿no?, del municipio. ¿Cómo llegó usted al municipio del Concejal? Exacto. Estando en una gallera, me decía alguien, le buscan señor Jaramillo en la puerta. Pepe Saona, recordará usted, tenía una camionetita. Allí en la camioneta había estado Pepe Saona, la señora Moncayo de Ariz, ¿cómo se llama? Rocío Moncayo. ¿Ah? Rocío Moncayo. Rocío Moncayo de Ariz. Y mi buen amigo también, Fernando Acosta, que le decíamos el negro Acosta. Entonces los tres, vea Gonzalo, la señora Rocío un poco más ceremoniosa, vea señor Jaramillo, venimos a pedirle un favor. ¿Cuál será? Queremos que nos ayude prestando su nombre para que queremos candidatizarle al municipio. Pero yo no pertenezco a ningún partido político. En verdad, como manifesté hace un momento, nosotros no pertenecíamos a ningún partido político. Respaldaba la masa, el pueblo respaldaba... Una persona, o sea, no había un establecimiento de una ideología. No había, tal vez ideologías habían, pero no organizadas, ¿no? Entonces les decía, yo no pertenezco a ningún partido político, aunque no hay ningún partido político. Estaba gestándose la ley de partidos políticos. Y así es como recién se inicia la ley de partidos políticos en el 79, en el 78, en el 78. Y les decía, bueno, ¿y ahora, ya qué partido político? Porque según la ley de elecciones dicen que debe ser afiliado o auspiciado a un partido. Y recuerdo claramente, doña Rocío Moncayo decía, señor Jaramillo, afíliese al Partido Social Cristiano. Bueno, tanto me insistieron que les dije, ¿y qué debo hacer? Hoy de noche tenemos asamblea. Vaya, recuerdo tanto en la casa del señor del licenciado Santa María, allá abajo tenía un salón grande. Ahí fue una asamblea y ya habían tenido preparado, ya me proclamaron primer candidato a la municipalidad. Una situación que usted lo está manifestando es de que le seguía usted a tendencias del quinto velasquismo, con una ideología, digamos, populista. Bueno, ideología no, sino no, un sentido populista. Populista, sí, Velasco Ibarra. ¿Usted siempre ha sido una tendencia de izquierda o de derecha? Porque aquí viene ya... Verá, me ha gustado siempre, yo he sido pobre, sigo siendo pobre, ¿no? Y he defendido al pobre. Yo he sido defensor del capital, pero más no de las personas que abusando del capital, abusan del trabajador. Y voy a decir algo, en una de las reuniones que teníamos con Vicente Larrea en el Chicapán, un buen profesor que le gusta la lectura también y todavía vive, Guillermo Pinto, me decía, Gonzalito, ¿usted por qué es de derecha?
Yo le daba mis explicaciones que yo defiendo al capital. Le voy a hacer una sugerencia a Gonzalito, me dijo. Léase El capitalismo de Carlos Marx. Entonces seguí conversando y ya le metí del proletariado. Ya le metí de los contrarios. Lo que justo aconseja el capitalismo de Carlos Marx. Entonces Guillermo Pinto me decía, ¿cómo dice que no se ha leído El capitalismo de Carlos Marx? No, piense usted, yo creo en el capital. Yo creo en el capital. ¿Por qué? El capital es dinero. El dinero, ¿qué genera? Fuentes de trabajo. Trabajo. El trabajo, ¿qué genera? Dinero. El dinero, ¿qué genera? Satisfacción. Con el dinero puede vivir alimentándose, vistiendo bien, estudiando, viajando, etcétera, etcétera. Pero hemos hecho un análisis del dinero, más no del capitalista. ¿No? Esa es la técnica y el lenguaje que hay que utilizar. Ya. Nunca he estado de acuerdo en que el empleador abuse de su trabajador. Entonces, eso sí he criticado. Si por ese lado me han dicho que soy de izquierda, bienvenido. Por defender al capital, que nos trae satisfacción personal, me dicen que soy de derecha, bienvenido. Pero siempre he de estar buscando el bienestar social. Es lo importante. Es que es lo importante, el bienestar social. Esto es, amigos, el segmento Hablemos de. Ustedes ven que estamos hablando de política, satisfacciones, experiencias profesionales, pero la puntita no quiere decir. Yo no sé por qué. Le insisto, pero los gallos no quieren hablar. No han sido de buena casta. Bueno, mire, Julio, antes le voy a contar algo. Tuve la suerte de ser designado por el Estado jefe de censos de población y vivienda en el año 74, en el año 80 y en el año 90. En el año 74 tenía la oficina en el municipio, cuyo secretario era don Alfredo Montalvo, que ya se había jubilado. Y recibí a dos maestros, a dos profesores que habían hecho vida de magisterio, a don César Guerra Dávila y a don Luis Uvidia Rubio. Don César Dávila me decía: te vengo a felicitar, Gonzalo, que estés de jefe de censos, porque no nombran nomás a cualquier persona, pero no harás lo que hizo el Lucho Uvidia. Y yo, ¿qué hizo don Luchito, don Cecitar? Sacó a Otavalo con menos población que Atuntaqui. Yo, ¿qué podía decirle? Pero parece que don Luchito estaba cruzando el parque, salió don César Guerra, entró don Lucho. Jefe me sabía decir él, no sé, claro, yo ya era supervisor, ¿no? Jefe, vengo a felicitarle, porque también lo mismo, se necesita ser una persona preparada, capaz, como usted, que le hayan nombrado jefe de censos, pero no hará lo que hizo César Guerra. Don Luchito, ¿y qué hizo don Cecitar? Con el respeto que se merecían esas gentes, mandó a matar a los indios en Cusín. Bueno, cada uno tuvo su época de... Algo de los censos también. Había un problema con la parroquia de Pataquí, con la parroquia de Selva Alegre y con un anejo de Selva Alegre que no me viene el nombre, que siempre ha querido llevarse Pichincha.
siempre ha querido llevarse Pichincha. Había un señor ingeniero, si me fue este ratito le iba a nombrar, director nacional de censos, muy amigo de don Víctor Alejandro Jaramillo, que le tuvo que venirse a la oficina de Otavalo, requerido por esta persona, porque yo defendía los derechos de Otavalo, y verle a don Lucho Viria, a don César Guerra, a don Víctor Alejandro Jaramillo, llegar con documentos a discutir y demostrar ¿cuáles son los límites? Los límites del cantón Otavalo. Bueno, cosa que decía este ingeniero director nacional, Jacques Bermeo, el ingeniero Jacques Bermeo, un personaje nacional, decía, vea Gonzalo, en ninguna parte del país me han hecho lo que usted me ha hecho. Pero ingeniero, le decía, estoy defendiendo lo que corresponde a mi tierra, a Otavalo. Acaba de ver a los intelectuales de Otavalo cómo le discuten y le demuestran la propiedad de Otavalo. A los gallos. Vea, nosotros, usted está inquieto, parece que tiene sangre en el ojo. No. Éramos bien unidos, tan unidos que creo que no haya una jorga así, tan respetuoso del mayor al menor y no se diga del menor al mayor. Perdía un gallo. En la esquina donde ahora tiene la casa, que era el doctor Endara, entre La Roca y García Moreno, creo que es esa, frente al Teatro Apolo. Ahí tenía mi hermano Pepe una cantina. Si perdía un gallo, teníamos en turno que cocinar. No iban ninguna de nuestras mujeres a cocinar. Nosotros en turno cocinábamos, nosotros servíamos y nos esforzábamos por hacer la mejor mesa de acuerdo a lo que nos tocaba. Es que eso era justamente, vea Gonzalo, porque aquí en la casa me dicen que usted no hace nada, no hace vaso de agua. Y mire, hay una anécdota muy simpática también. Viciosos para los gallos, y teníamos que buscar los mejores gallos posibles. Se fueron a Colombia, creo que Tocayo de la Torre, don Ernesto Beltrán, Nelson Orbi, se trajeron 2 o 3 gallos, pero famosos, ¿no? Le tocaba la cocina a don Lauro Samaniego. Perdió un gallo, pero el que perdió era un gallo chiquito. Y don Ernesto Beltrán, que era el jefe del grupo, a quien le respetábamos todos, ¿no? Hasta los mismos mayores, igual a él, le respetaban a don Ernesto Beltrán. Le dijo, vea lento, le dijo, recuerdo que le decían así, por la amistad que tenían pues a don Lauro Samaniego. Vaya, este gallo que está cocinando es muy chiquito, no nos va a alcanzar. Vaya, en tal jaula está un gallo, mátele a ese. Claro, era oscuro ese cuarto donde tenían los gallos. Va y le mata al mejor gallo que habían traído de Colombia, es carísimo, hijo. Bueno, y así nosotros teníamos una serie de... No voy a dar nombre, verá, no voy a dar nombre. Pero el cabecilla era don Ernesto Beltrán. Algún momento, vamos a alimentarnos en Ibarra después de los gallos de noche. Nos fuimos 2, 3 taxis. Y creo que es en el Parque La Merced, que saben preparar comidas. Ahí nos damos comidas. Y alimentarnos, que para irnos a ciertos lugares que nunca nos llegamos a ir. Nunca nos llegamos a ir, pero usted sospecha. Pero se nos pierde un amigo. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, buscándole, no asomó, pues. Pero este amigo había ido a otra casa, la puerta. No se preocupara. ¿Quién? Yo. Casi doy el nombre de este amigo, pero no vale. Yo. ¿Qué dice? Vea, señora, no se preocupará. Todos están en Ibarra porque se fueron a cabaretear. Pero mentira, pues, absurdo. Era pura carcajada, pura risa. Y hasta
ciertos insultos que nos pegaban los mayores, ¿no? En resumidas cuentas, la señora que recibe ese mensaje no nos contestaba la salutación. No nos contestaba la salutación. Averiguado por qué, había sido por el mensaje que había recibido. Vea, esto quería saber de los gallos, y a lo mejor supo usted esto, porque a lo mejor le contó don Augusto Rodríguez. Bueno, que las cosas... Estos años, después de haber trabajado en magisterio, con todo eso que hemos comentado, su época de jubilación, ¿cuál es su mejor cosa de la jubilación? Mire, en sí no extrañé el trabajo. ¿Por qué? Porque no me arranqué de golpe de trabajar. Construía esta casa, pero dirigía a mi hijo menor, seguía estudiando en la Universidad Católica, tenía clases la tarde, la mañana atendía, dirigía los trabajos. Y si alguna reforma sufrió esta casa, hecha por mi hijo, ¿no? Me jubilo, ya van a ser en este agosto 15 años. Me jubilo y tomo yo la posta de la construcción de la casa. Por lo tanto, tuve en qué ocuparme. Algo bueno que hice es terminar de construir mi casa. Vivimos en la actualidad mi esposa y yo, con la grata visita casi de todos los días, los hijos, los nietos, en fin. Y económicamente tuve un acierto. Me compré mi carro que hasta la actualidad tengo, que es mi entretenimiento. Entretenimiento. ¿Una parte del tiempo más que la casa? No tanto, no. Pero sí, en la actualidad solo le saco las tardes, porque, en primer lugar, no hay dónde estacionarse. Y si se logra estacionarse, viene el tarifados, ¿no? Entonces ya es una molestia, pero a la tarde me doy la vuelta. Si es de repente que quiero quedarme conversando con alguien, le meto a uno de los parqueaderos privados que hay. Por lo general el parqueadero ese que está bajo el Teatro Bolívar, allí le meto porque creo que es más seguro, ¿no? Esa es, mira, yo vivo tranquilo, no tengo ningún problema. Así es como transcurre mi vida hasta cuando la naturaleza diga, hasta aquí llegaste. En breves palabras, vamos a el significado y qué es lo que le representa para usted Otavalo. Bueno, pues yo le manifesté al principio que no tuve la suerte de nacer en Otavalo, pero sí el honor de haber vivido casi toda la vida en Otavalo. Es la cuna de mi vivencia. Aquí formé mi hogar, aquí tengo mis hijos, aquí tengo mis nietos, aquí tengo mis amistades. Podría decir entre ellos usted que no tengo problemas, no tengo enemistades, unas enemistades, diga, tal vez políticas, que han sido del momento y que yo ni siquiera ya recuerdo. Y en la vida profesional de aquí de Otavalo mismo, si tengo 2 o 3 maestros que me han privado el saludo, no hay más, porque el resto todavía saludamos, porque yo estoy convencido de que el saludo no se espera, el saludo se merece. Entonces en Otavalo me siento a gusto, me siento bien. Otavalo es mi vida, Otavalo es mi corazón. Magisterio. Magisterio, lo propio. También le manifesté. Me gradué de profesor, tengo el título de profesor, ejercí la docencia activamente y sigo siendo profesor, pero en servicio pasivo. Familia.
Ah, no, pues, lo mejor que hay. Usted recuerde, como padre que es, ¿en quién confía? En su familia. Entonces tiene que estar tranquilo. Tiene que ser sincero consigo mismo. Porque cualquier problema que exista en la casa, que nos faltan, debe ser dentro de casa. Afuera, la sociedad no debe saber lo que las paredes internamente saben, no. De familia, Otavalo, la política. Algo importante para usted, el estar jubilado. Bueno, haber dejado de ejercer la profesión, ver subir y bajar a los profesionales, unos bien, otros mal, pero todos haciendo patria y haciendo Otavalo. Aquí quisiera decirle un mensaje a Otavalo. Vamos al mensaje a Otavalo. Que se olviden de decir que Otavalo es un pueblo chico, infierno grande. Mal dicho. ¿Quién le hace a Otavalo un pueblo chico? Los otavaleños. ¿Por culpa de quién? Por los otavaleños que no saben vivir. Viva su vida y dejen vivir. Con la canción, déjame vivir mi vida. Exacto. Entonces va a haber, no vivan del qué dirán, viva usted. Yo invito, muchas veces he conversado, no se preocupen, preocúpese de usted y no del resto, porque muchas veces hay que repetir, yo no niego la existencia de Cristo, que no se llamaba Cristo, usted conoce muy bien, él se llamaba Emmanuel. Luego, después de haberlo crucificado, le dijeron Jesucristo. Y él dijo que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Ese es el mensaje que yo doy. Que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Y repito, Julio, yo no niego la existencia de Cristo. Sería como negar la existencia de Simón Bolívar, la existencia de Napoleón Bonaparte, porque se los pudo ver, se los pudo tocar. ¿Y Dios? ¿No? Y así de un montón de gentes, imagínense. Acabé de dar nombres de distinguidos maestros. Yo quisiera que me perdonen los amigos televidentes. Que se debe hacer justicia con el mejor pintor que tuvo Otavalo, a base de plumilla. Yo creo que en el país no ha habido la mejor plumilla que la de don Guillermo Castro Chávez. Pero yo dije, me gusta practicar la gratitud cuando nombré a doña Beatriz Vázquez Fuller, pero no han hecho justicia con la mejor plumilla que ha tenido el Ecuador. Bueno, amigos televidentes, ustedes han sido testigos y son testigos de cómo y la secuencia que tiene Hablemos de, es hablar de todo, de cultura, sociedad, política, religión, de todo. Esta es una de las muestras de lo que Otavalo posee con sus otavaleños de nacimiento y sus otavaleños de corazón, en este caso Gonzalo Jaramillo Moreno. Hasta una próxima, amigos. Buenas. Hablemos de cultura, tradiciones, personajes, lo que Otavalo no debe olvidar. Todos los jueves a las 21 horas, solo por Sarance Visión.